Imaginen una espada forjada no por la mano del hombre, sino por la furia del planeta mismo. Esa es la tierra que hoy llamamos Japón. Olviden por un momento las luces de neón de Tokio y el orden silencioso de los trenes bala. Borren esa imagen. Lo que deben ver es un dragón de roca volcánica emergiendo del Pacífico, una cicatriz geológica donde 4 placas tectónicas chocan con la violencia de 1000 bombas atómicas a cámara lenta. Aquí, la tierra no es firme. La tierra respira, tiembla y escupe fuego. Este no es un lugar diseñado para la comodidad humana. Es una arena de supervivencia, donde la naturaleza es el primer y más despiadado enemigo. Y en este escenario inestable, hace 14.000 años antes de Cristo, algo se despierta en los bosques densos y húmedos. No son los samuráis, todavía no. Son los Jomon. La historia académica les dirá que eran cazadores-recolectores, una etiqueta suave para una existencia brutal. Eran los maestros de la arcilla y la cuerda, viviendo en un aislamiento casi total del resto del mundo, en una simbiosis aterradora con los bosques. Pero la tranquilidad es una mentira en la historia de las civilizaciones. Alrededor del año 300 a.C., el horizonte cambia. No llegan con barcos de guerra masivos, sino con algo mucho más peligroso: semillas. Los Yayoi cruzan el mar desde el continente asiático y traen consigo la tecnología que destruirá el viejo mundo: el cultivo de arroz y el metal. El arroz no es solo comida, es moneda, es poder y requiere tierra. Y cuando necesitas tierra, necesitas fronteras. Y cuando trazas una frontera, inventas la guerra. El hierro y el bronce reemplazan a la piedra. Las aldeas se convierten en fortalezas rodeadas de fosos profundos. Los esqueletos de esta época no mueren de viejos. Aparecen con puntas de flecha incrustadas en la columna vertebral y cráneos partidos por hachas de batalla. La inocencia de las islas se ahoga en sangre. De este caos tribal, de esta olla a presión de clanes que se matan por el control de los graneros de arroz, surge una sombra que se tragará a todas las demás. Yamato. No estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de la audacia absoluta de un clan que se atreve a mirar al cielo y decir: nosotros no somos hombres, somos descendientes de Amaterasu, la diosa del sol. ¿Entienden la magnitud de esa jugada psicológica? En un mundo gobernado por la superstición y el terror a los elementos, proclamar que tu sangre es divina no es política, es teología armada. El clan Yamato no conquista solo con lanzas, conquista con el mito. Comienzan a construir las estructuras más enigmáticas del mundo antiguo, los Kofun. Imaginen túmulos funerarios tan grandes que desafían la lógica, islas artificiales con forma de cerradura que se extienden por 500 metros, visibles desde el cielo, construidas con el sudor y la vida de miles de trabajadores que no tenían opción. No son solo tumbas, son advertencias. Son montañas artificiales que gritan a cualquier clan rival: nuestro poder es eterno. Dentro de estas colinas de tierra, los reyes guerreros son enterrados con sus espadas de hierro, espejos de bronce y armaduras, listos para la guerra en el más allá. Pero la unidad bajo el Yamato es frágil. Es un imperio sostenido por alianzas de sangre y la amenaza constante de violencia. La corte imperial comienza a mirar hacia el oeste, hacia la Gran China, no para someterse, sino para robar sus secretos. Traen la escritura, traen la burocracia y, lo más importante, traen una nueva fe que sacudirá los cimientos del sintoísmo nativo, el budismo. Aquí comienza el primer gran conflicto del alma japonesa. Por un lado, los kami, los espíritus de la naturaleza, los dioses de las rocas y las tormentas que han gobernado las islas desde el principio de los tiempos. Por el otro,
las estatuas doradas de Buda y la promesa de la iluminación. No es una transición pacífica, es una guerra civil ideológica. El clan Soga, defensores del budismo, contra el clan Mononobe, guardianes de los viejos dioses. Los templos arden, las cabezas ruedan en la arena de la corte. Al final, el príncipe Shotoku, una figura que parece más leyenda que hombre, emerge de la carnicería política. Con una mano sostiene el sutra budista y con la otra la espada imperial. Redacta la Constitución de 17 artículos. No es una lista de derechos, es un manual de obediencia absoluta. La armonía debe ser valorada, escribe, pero esa armonía se impone con el filo de la autoridad central. El emperador ya no es solo un jefe tribal supremo, ahora es el Hijo del Cielo. Estamos en el año 645 después de Cristo. Se produce el incidente de Issshi, un asesinato político ejecutado con una precisión escalofriante justo enfrente de la emperatriz. La sangre mancha el suelo del palacio. Es el golpe de estado que da inicio a la reforma taica. Todas las tierras, todos los campos de arroz, cada grano cosechado en el archipiélago, ahora pertenecen al emperador. La propiedad privada se abole. El Estado japonés nace oficialmente, no con un tratado de paz, sino con una confiscación masiva. Pero en las provincias lejanas, lejos del brillo de la nueva capital en Nara, algo peligroso se está gestando. El sistema de reclutamiento de campesinos para el ejército es un desastre. Los granjeros no quieren pelear, quieren cultivar. La corte necesita profesionales. Necesita asesinos dedicados. Necesita hombres que no sirvan a la tierra, sino que sirvan a un señor. La palabra samurái significa el que sirve. Pero pronto, estos sirvientes se darán cuenta de una verdad aterradora. Ellos son los que tienen las espadas. Ellos son los que tienen los caballos. La aristocracia en la capital se vuelve blanda, obsesionada con la poesía, los perfumes y los kimonos de seda de 12 capas, ignorando el sonido de los tambores de guerra en el este. Se encierran en su mundo de belleza efímera, ciegos al hecho de que han creado a los lobos que vigilan su puerta. El período Heian es el cenit de la cultura clásica, sí, pero es una flor hermosa creciendo al borde de un precipicio. Mientras los cortesanos escriben versos sobre la caída de los cerezos, en el barro de las provincias, dos clanes guerreros gigantescos, los Taira y los Minamoto, están afilando sus katanas. Ya no se conforman con ser los perros guardianes del emperador. Quieren la carne. La tensión es insoportable. El aire huele a ozono antes de la tormenta. El sistema imperial, divino y solar, está a punto de ser eclipsado por la brutal realidad del acero. La era de los dioses y los aristócratas está terminando. La era del shogun está a punto de comenzar y no nacerá de decretos o leyes, sino de una guerra civil que partirá las islas por la mitad. El mar interior de Seto no hierve por el calor del sol, hierve por la fricción de 1000 naves chocando entre sí. Estamos en el año 1185. Olviden la imagen romántica del duelo honorable bajo los cerezos. Esto es una carnicería naval, la batalla de Dan no Ura. El clan Taira, la aristocracia guerrera que gobernó con arrogancia, está acorralado contra las olas. Frente a ellos, los Minamoto, los lobos del este, huelen el miedo. La historia de Japón está a punto de quebrarse en dos. En la cubierta del barco insignia de los Taira, una anciana envuelve en sus brazos a un niño pequeño. El niño es Antoku. Tiene 6 años y es el emperador de Japón. Los Minamoto abordan el barco, masacrando a la Guardia Imperial con una eficiencia industrial. El niño, aterrorizado, pregunta a dónde van. Su abuela, con una calma helada,
Mira el agua oscura y turbulenta y le susurra una mentira piadosa que resonará por la eternidad. Nuestro palacio está bajo las olas. Y saltan. El linaje imperial, la espada sagrada y el espejo divino se hunden en el abismo. Los Taira son exterminados. El mar se tiñe de rojo. De este sacrificio ritual nace una nueva bestia política, el shogunato. Minamoto no Yoritomo, el vencedor, mira las ruinas humeantes y toma una decisión radical. No se mudará a Kioto. Kioto es veneno. Es una ciudad de intrigas, cortesanas y veneno en el té. Él establece su base de poder en Kamakura, un pueblo pesquero rodeado de montañas y mar, una fortaleza natural. Aquí nace el Bakufu, el gobierno de la tienda de campaña. A partir de ahora, Japón tiene dos cabezas. En el oeste, en Kioto, el emperador, una figura sagrada, ritual, impotente, encerrada en su jaula de oro. En el este, en Kamakura, el shogun, el dictador militar que tiene el acero y el control real sobre la vida y la muerte. Es una dictadura militar disfrazada de servicio leal. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Yoritomo, el hombre que unificó a los guerreros, muere al caer de un caballo. Accidente, asesinato, nunca lo sabremos. Su linaje se extingue rápidamente en un baño de sangre interno, y el poder pasa a la familia de su esposa, el clan Hojo. Ahora tenemos una situación absurda. Un emperador títere en Kioto, controlado por un shogun títere en Kamakura, controlado por un regente del clan Hojo, que mueve los hilos desde las sombras. Es un laberinto de espejos. Y entonces el horizonte se oscurece. Es el año 1268. Un emisario llega a la playa. Trae una carta. No es una propuesta comercial. Es una amenaza velada firmada por el hombre más poderoso del planeta. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, emperador de los mongoles, dueño de China y de medio mundo conocido. El mensaje es simple. Someteos o morid. La corte en Kioto tiembla de pánico. Rezan, lloran, escriben poemas de despedida. Pero en Kamakura, los guerreros Hojo no escriben poemas. Toman la carta, la rompen y decapitan a los emisarios. Es una declaración de guerra contra el apocalipsis. En el año 1274, la pesadilla se materializa. 900 barcos, 30.000 hombres, coreanos y chinos reclutados a la fuerza, dirigidos por oficiales mongoles, desembarcan en la bahía de Hakata. Los samuráis japoneses salen a su encuentro esperando un combate ritual. Un guerrero cabalga al frente, anuncia su nombre, su linaje y sus hazañas y busca un oponente digno. Los mongoles se ríen. No pelean uno contra uno. Pelean en falanges apretadas, se mueven al sonido de tambores y gongs y traen algo que los japoneses nunca han visto: bombas de pólvora. Es un choque de eras, el honor individual contra la máquina de guerra total. Las bombas estallan, destrozando caballos y hombres. Los samuráis son masacrados. La derrota parece inevitable. La isla está a punto de ser devorada, pero esa noche el cielo responde. Una tormenta brutal azota la flota invasora. Los barcos mongoles, construidos apresuradamente por ingenieros chinos esclavizados, se despedazan contra las rocas. Los invasores se retiran. Japón respira. Ha sido suerte, piensan algunos. 7 años después, en 1281, Kublai Khan regresa. Y esta vez no está jugando. Trae la flota más grande que el mundo verá hasta el desembarco de Normandía en el siglo XX. 4.400 barcos, 140.000 hombres. Una ciudad flotante diseñada para la aniquilación total. Japón ha pasado esos 7 años construyendo un muro de piedra de 20 kilómetros en la playa.
Los samuráis luchan con una desesperación salvaje. Abordan los barcos enemigos en pequeñas embarcaciones, combatiendo cuerpo a cuerpo en cubiertas resbaladizas de sangre, usando los cadáveres como escudos. Durante semanas mantienen la línea. El agotamiento es total. El olor a muerte cubre la bahía de Hakata. Es el fin. No pueden resistir más. Y entonces sucede lo imposible. Otra vez. Un tifón de una violencia incalculable golpea la isla de Kyushu. El kamikaze, el viento divino, la flota mongola es triturada. 100.000 hombres se ahogan o son arrastrados a la costa para ser ejecutados sumariamente por los samuráis sobrevivientes. El imperio mongol, invencible en tierra, es humillado por el mar y el viento. Japón se salva. Pero la victoria es una trampa. En el sistema feudal, la lealtad se compra con tierra. Cuando ganas una guerra civil, confiscas la tierra del perdedor y se la das a tus generales. Pero aquí han derrotado a un invasor extranjero. No hay nuevas tierras que repartir. No hay botín. Los samuráis han gastado sus fortunas, han afilado sus espadas y han sangrado por el shogunato, y a cambio reciben nada. Solo las gracias. El descontento se extiende como la gangrena. La autoridad de Kamakura se desmorona. El emperador Go-Daigo, viendo la debilidad, intenta recuperar el poder real. Fracasa, es exiliado, escapa y lo intenta de nuevo. El general enviado para aplastarlo, Ashikaga Takauji, mira el tablero, evalúa las probabilidades y comete la traición suprema. Se cambia de bando, ataca Kamakura. La ciudad arde. Los últimos 800 miembros del clan Hojo se retiran al templo familiar, se alinean y cometen suicidio ritual en masa. El silencio que sigue es ensordecedor. El primer shogunato ha caído, pero la paz no llega. Ashikaga instaura su propio shogunato en el distrito de Muromachi, en Kioto, pero es un castillo de naipes. La autoridad central se evapora. Los gobernadores provinciales, los daimyo, se dan cuenta de que ya no hay nadie que pueda detenerlos. Miran a sus vecinos con codicia, construyen castillos en las cimas de las montañas, acumulan arroz y arcabuces. El país se fractura en docenas de pequeños reinos independientes. La era de la unidad es un recuerdo lejano. Se avecina el Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra. Un siglo de caos absoluto donde la traición es la única moneda válida y donde el nombre del juego no es gobernar, es sobrevivir. Kioto no es una ciudad en 1467, es una pira funeraria. La guerra de Onin ha estallado. No es una guerra de conquista, es una guerra de aniquilación mutua causada por una disputa de sucesión en la familia del shogun. Durante 10 años, los ejércitos del este y del oeste convierten la capital imperial, la joya de la cultura, en un páramo de ceniza y huesos. Los templos milenarios arden como antorchas en la noche. Los aristócratas huyen a las montañas con sus rollos de poesía bajo el brazo, mientras las turbas saquean lo que queda. Y en medio de este infierno, el shogun Yoshimasa se retira a su villa, da la espalda al fuego y se dedica a la ceremonia del té y al arreglo de jardines zen, buscando la belleza en la imperfección mientras su país se desmorona. Es la definición clínica de la decadencia. La autoridad central ha muerto. El Japón unificado es un mito. Bienvenidos al Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra. Es un todos contra todos. Un siglo de pesadilla donde la única ley es la del acero más afilado. Surge un nuevo concepto social, Shekokuju, los de abajo derrocando a los de arriba. Los vasallos asesinan a sus señores. Los campesinos forman ligas religiosas y masacran a los samuráis.
Los monjes budistas bajan de sus montañas no con rosarios, sino con alabardas, convirtiéndose en ejércitos fanáticos que aterrorizan a los señores de la guerra. El mapa de Japón se rompe en cientos de feudos microscópicos, cada uno gobernado por un daimyo, un gran nombre, un señor de la guerra que sueña con marchar sobre las ruinas de Kioto y reclamar el título de shogun. Pero para ganar en este matadero, necesitas una ventaja, y la ventaja llega desde el lugar más inesperado, el mar. Es el año 1543. Un junco chino desviado por una tormenta encalla en la isla de Tanegashima, al sur. A bordo hay extraños, hombres con narices largas, ojos grandes y ropa abultada. Son portugueses, los primeros europeos en pisar suelo japonés. No traen cultura, traen el apocalipsis en forma de tubo de hierro. El señor local compra 2 de sus extraños bastones de fuego. Los estudia, ordena a sus herreros que los copien. En cuestión de meses, Japón está produciendo sus propias armas de fuego. El arcabuz, el teppo. Esto lo cambia todo. La guerra tradicional samurái, basada en el honor, el arco y la espada, donde un guerrero entrena toda su vida para ser letal, se vuelve obsoleta en un segundo. Un campesino conscripto, con 2 semanas de entrenamiento y un arcabuz barato, puede volarle el pecho al mejor espadachín del país a 50 metros de distancia. El honor muere bajo una nube de humo de pólvora negra. La guerra se democratiza, la matanza se vuelve industrial. En la provincia de Owari, un joven señor de la guerra observa esta nueva tecnología no con desprecio, sino con hambre. Su nombre es Oda Nobunaga. Sus enemigos lo llaman el gran tonto de Owari por su comportamiento errático y su falta de respeto por la tradición. Grave error. Nobunaga no es un tonto, es un sociópata visionario. Él no quiere jugar al juego del shogunato, él quiere romper el tablero. Su lema es Tenka Fubu, gobernar el reino por la fuerza militar. Sin dioses, sin budas, sin emperadores, solo poder. En el año 1560, el poderoso clan Imagawa marcha hacia Kioto con un ejército masivo de 25.000 hombres. Nobunaga tiene apenas 2.500. La lógica militar dicta la rendición o el suicidio honorable. Nobunaga escupe a la lógica. Espera a que una tormenta eléctrica azote el campamento enemigo. El ruido de los truenos enmascara el sonido de sus cascos. Ataca desde la oscuridad como un demonio. La batalla de Okehasama dura minutos. Nobunaga corta la cabeza del líder Imagawa. El ejército gigante se dispersa como humo. El tonto de Owari acaba de demostrar que es el depredador más peligroso de la isla. Nobunaga comienza una campaña de unificación que es, en realidad, una campaña de terror. Entiende que el miedo es la única moneda que unifica. Cuando los monjes guerreros del Monte Hiei, una institución sagrada intocable durante siglos, se oponen a él, Nobunaga no negocia. Rodea la montaña sagrada. Sus generales vacilan. ¿Quemar el templo? Señor, eso es sacrilegio. Hay mujeres, niños, escrituras antiguas. Nobunaga no parpadea. Da la orden. 30.000 soldados de Oda suben la montaña matando todo lo que respira. El cielo se ilumina con el fuego de 1000 años de historia ardiendo. 20.000 personas son masacradas. Nobunaga mira las llamas y sonríe. Ha enviado un mensaje al resto de Japón. Ni los dioses pueden protegerlos de él. Utiliza los arcabuces de manera revolucionaria. En la batalla de Nagashino contra la legendaria caballería del clan Takeda, Nobunaga no carga. Construye empalizadas de madera. Coloca a 3.000 arcabuceros en 3 filas rotatorias. Fuego. Recarga. Fuego. Es una ametralladora humana del siglo XVI. La caballería Takeda, el orgullo del viejo Japón,
es triturada sin siquiera tocar a los soldados de Oda. Es el triunfo de la máquina sobre el músculo. Para el año 1582, Nobunaga controla el corazón de Japón. La unificación está al alcance de la mano. Es el hombre más poderoso que ha pisado las islas. Pero la arrogancia es un veneno lento. Trata a sus generales como perros. Insulta, golpea y humilla a sus subordinados, especialmente a uno, Akechi Mitsuhide. Nobunaga se aloja en el templo de Honnoji en Kioto, con una escolta mínima, confiado en su intocabilidad. Mitsuhide, enviado al frente de batalla, detiene a su ejército en medio de la noche. Se vuelve hacia sus hombres. No grita una orden de ataque contra el enemigo externo. Pronuncia la frase más famosa de la historia de la traición japonesa: el enemigo está en Honnoji. El templo es rodeado. Se prende fuego. Nobunaga se despierta con el olor del humo y el sonido de la traición. Pelea con su arco hasta que la cuerda se rompe. Pelea con su lanza hasta que se astilla. Herido, sangrando, se retira a las habitaciones interiores mientras las llamas consumen el edificio. No hay escape, pero no les dará el placer de capturarlo. No les dará su cabeza. En el corazón del infierno, Oda Nobunaga, el rey demonio del sexto cielo, abre su vientre en un último acto de control absoluto sobre su destino. Su cuerpo se convierte en ceniza, desapareciendo sin dejar rastro. El gigante ha caído. El vacío de poder es instantáneo y aterrador. Los buitres empiezan a circular antes de que las brasas de Honnoji se enfríen. Pero entre los generales de Nobunaga hay uno que reacciona más rápido que el pensamiento. No es un samurái de cuna noble. Es un hombre que nació campesino, sin apellido, feo como un mono, que subió de rango cargando las sandalias de Nobunaga. Su nombre es Toyotomi Hideyoshi y está a punto de convertir la venganza en el imperio más grande que Japón haya visto jamás. Está corriendo de vuelta desde el frente de guerra, en una marcha forzada que parece imposible, para reclamar el manto del hombre muerto. La era de los estados en guerra está terminando, pero la era de la ambición desmedida acaba de comenzar. Nadie corre como un hombre que huele la corona. Toyotomi Hideyoshi, el mono, realiza el milagro militar más grande de la historia de Japón, el gran retorno de Chugoku. 200 kilómetros en marcha forzada, bajo la lluvia, con un ejército completo, en apenas unos días. Aparece en las puertas de Kioto como un fantasma vengativo. Akechi Mitsuhide, el traidor que mató a Nobunaga, apenas ha tenido tiempo de probarse el título de Shogun. 13 días. Eso es todo lo que dura su reinado. En la batalla de Yamasaki, Hideyoshi lo aplasta. El traidor huye y es asesinado por bandidos campesinos en un bosque oscuro con lanzas de bambú. La justicia poética es brutal. Con el traidor muerto y el hijo de Nobunaga siendo un niño inexperto, Hideyoshi deja caer la máscara. Ya no es el sirviente. Reúne a los generales en una conferencia y con una mezcla de carisma y amenaza implícita, toma el control. No puede ser shogun. Los genealogistas de la corte le dicen que su sangre campesina es demasiado sucia para el título. No importa. Él inventa su propio camino. Se hace nombrar Kampaku, regente imperial, y luego Taiko, regente retirado. Si Nobunaga destruyó el viejo Japón, Hideyoshi construye la prisión del nuevo. Inicia la cacería de espadas. Sus tropas recorren cada aldea, cada granja, cada choza de paja del archipiélago. Confiscan espadas, lanzas, dagas, cualquier cosa más afilada que un cuchillo de cocina. Hideyoshi les dice a los campesinos que es por una causa santa. Fundirá el metal para construir una estatua gigante de Buda en Kioto. Vuestras armas salvarán vuestras almas.
les miente. La verdad es más fría. Está cimentando las clases sociales. El campesino cultiva, el samurái mata. Nunca más un campesino podrá soñar con convertirse en un señor de la guerra, como lo hizo él. Hideyoshi cierra la puerta de la movilidad social y tira la llave al mar, asegurándose de ser el último de su especie. Construye el castillo de Osaka. No es una fortaleza, es una declaración de divinidad. Tejas de oro, tigres pintados en las paredes, muros de piedra ciclópeos que hacen que los castillos de Europa parezcan juguetes. Invita a sus rivales a tomar el té en una casa de té hecha enteramente de oro macizo. Es una opulencia que ciega, diseñada para que cualquier daimyo que entre allí piense: nunca podré derrotar a este hombre. Japón está unificado. La paz, por fin, desciende sobre las islas. Pero la paz es aburrida para un perro de guerra. Y Hideyoshi, en la cima de su poder, comienza a perder el contacto con la realidad. La ambición se convierte en locura. Mira hacia el oeste, más allá del mar. Japón es demasiado pequeño, piensa. Quiere China, quiere la India, quiere sentarse en el trono del mundo. En el año 1592 ordena lo impensable: la invasión de Corea como trampolín para conquistar la dinastía Ming. 150.000 samuráis, la máquina de matar más perfeccionada del planeta, cruzan el estrecho de Tsushima. Desembarcan en Busan como una plaga de langostas acorazadas. Los coreanos no están preparados. Sus ejércitos son barridos. En 20 días, los japoneses toman Seúl. Es un paseo militar. Los samuráis avanzan hacia el norte, soñando con las riquezas de Pekín. Pero la guerra no es solo tierra, es logística. Y en el mar, Japón se encuentra con su némesis, un almirante coreano llamado Ji Sun-sin. No tiene una gran flota, no tiene el apoyo de su gobierno corrupto, pero tiene una mente brillante y un arma secreta, el Kyobuseon, el barco tortuga. Un monstruo naval con techo de hierro y pinchos para evitar el abordaje, que escupe fuego de cañón por la boca de una cabeza de dragón. Mientras los samuráis arrasan la tierra, Ji Sun-sin destruye sus líneas de suministro en el mar. Hunde barco tras barco japonés. Los samuráis en el norte, hambrientos y congelados, empiezan a morir. La guerra se vuelve atroz. Frustrados, los generales japoneses ordenan el terror. Si no pueden conquistar la tierra, se llevarán sus trofeos. Comienzan a cortar las narices y las orejas de los soldados y civiles coreanos muertos. Las empacan en barriles con sal y salmuera y las envían a Kioto para mostrarle a Hideyoshi su progreso. En Kioto se construye el Mimizuka, el túmulo de las orejas. Decenas de miles de restos humanos enterrados bajo una colina, un monumento grotesco a la vanidad de un solo hombre. La invasión se estanca. China entra en la guerra enviando oleadas de tropas para ayudar a Corea. Es un atolladero de sangre y barro. En Japón, Hideyoshi se marchita. El hombre que conquistó todo no puede conquistar la muerte. Su mente divaga. Se ejecuta a su sobrino y a toda su familia en un ataque de paranoia. Está desesperado por asegurar su legado. Tiene un hijo, Hideyori, pero es solo un niño de 5 años. Un niño de 5 años en un estanque lleno de tiburones. En el año 1598, el Taiko yace en su lecho de muerte en el castillo de Fushimi. El olor a incienso no puede ocultar el olor a decadencia. Llama a los 5 señores feudales más poderosos del país, el Consejo de los 5 Regentes. Los hace arrodillarse junto a su futón. Les hace jurar por su sangre que protegerán a su hijo hasta que sea mayor de edad. Entre ellos está Tokugawa Ieyasu, el hombre paciente.
El hombre que ha servido a Nobunaga, que ha servido a Hideyoshi, que ha tragado humillación tras humillación, esperando su momento. Ieyasu baja la cabeza y jura lealtad. Promete proteger al niño, pero detrás de sus ojos los engranajes ya están girando. Hideyoshi escribe su último poema, un susurro final de arrepentimiento. Caigo como el rocío, me desvanezco como el rocío. Incluso el castillo de Osaka es solo un sueño dentro de un sueño. Cierra los ojos. Muere. La noticia se mantiene en secreto el tiempo suficiente para ordenar la retirada de las tropas de Corea. Los samuráis regresan a casa, amargados, sin tierras, sin gloria, trayendo solo las cenizas de sus camaradas y el trauma de una guerra inútil. Encuentran un país en silencio, un silencio tenso, eléctrico. El contrato social se ha roto con el último aliento de Hideyoshi. El juramento de sangre de los 5 regentes vale menos que el papel en el que está escrito. El castillo de naipes se tambalea. Japón se divide instantáneamente en 2 facciones ideológicas y militares. Por un lado, los burócratas, leales al legado de Hideyoshi y al niño heredero, liderados por el fanático Ishida Mitsunari. Por el otro, los guerreros, los pragmáticos que ven en el niño una debilidad y en Tokugawa y Ieyasu una oportunidad. Mitsunari odia a Ieyasu. Lo ve como lo que es, un viejo tanuki, un tejón astuto que finge estar dormido mientras roba la comida. Ieyasu no hace movimientos bruscos. Simplemente comienza a casar a sus hijos con otros clanes poderosos, violando las leyes de Hideyoshi. Ocupa el castillo de Osaka para proteger al heredero. Provoca. Tantea. Espera a que Mitsunari cometa el primer error. La tensión sube mes a mes. Los correos vuelan de castillo en castillo. Se forman alianzas secretas en la oscuridad de la noche. Se soborna. Se amenaza. El país entero contiene la respiración. Todos saben lo que viene. No será una escaramuza. No será una disputa regional. Será el juicio final. Ishida Mitsunari reúne al ejército del oeste, una coalición masiva de clanes leales al niño Toyotomi. 80.000 hombres. Tokugawa Ieyasu convoca al ejército del este. 75.000 hombres. 2 serpientes gigantescas de acero y carne se arrastran por los caminos de Japón, convergiendo inexorablemente hacia un pequeño valle en las montañas. Un cruce de caminos insignificante envuelto en la niebla de octubre. El lugar se llama Sekigahara. El destino de los próximos 250 años se decidirá en un solo día. No habrá segunda oportunidad. El ganador se lo lleva todo. El poder, la historia y el futuro. El perdedor será borrado. Las nubes se acumulan sobre el valle. La lluvia comienza a caer, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo. Los hombres afilan sus lanzas por última vez. Mañana, el sol saldrá rojo. Es la mañana del 21 de octubre del año 1600. El valle de Sekigahara no se ve. Una niebla espesa, blanca y húmeda se ha tragado el mundo. 160.000 hombres están ahí, invisibles, esperando la señal para matarse unos a otros. Pero el silencio es absoluto. Solo se escucha el tintineo nervioso de las armaduras y el resoplido de los caballos. A las 8 de la mañana, la niebla se levanta ligeramente y el infierno se desata. No hay táctica sutil aquí. Es un choque frontal de 2 muros de carne y acero. Los arcabuces truenan, llenando el valle de humo sulfuroso. Los samuráis del este y del oeste se entrelazan en un combate cuerpo a cuerpo tan denso que los muertos no pueden caer al suelo. Se quedan atrapados de pie entre la multitud de vivos que empujan. Durante horas, la batalla es un empate sangriento.
Ishida Mitsunari, desde su puesto de mando, sonríe. Sus números son superiores. Tiene al ejército de Tokugawa atrapado. Solo necesita que sus reservas bajen de la montaña y cierren la trampa. Mira hacia el monte Matsuo. Allí está el joven general Kobayakawa Hideaki, con 15.000 hombres frescos. Si atacan ahora, flanquearán a Tokugawa y la historia terminará. Mitsunari lanza la señal de humo. Nada. Lanza bengalas. Nada. Los 15.000 hombres en la colina permanecen inmóviles, como estatuas de piedra, mirando la carnicería sin mover un dedo. En el valle, Tokugawa Ieyasu, el viejo zorro, se muerde las uñas. Sabe que ha hecho un trato secreto con el joven Kobayakawa, pero el chico está dudando. El miedo lo paraliza. ¿A quién traicionar? ¿Al regente o al señor de la guerra? Ieyasu no tiene tiempo para dudas. Ordena a sus arcabuceros que giren sus armas y disparen, no al enemigo, sino hacia la montaña, directo a las filas de su aliado, indeciso. Es una apuesta de locura. ¡Despierta!, le gritan las balas. El joven general, aterrorizado por el fuego de Ieyasu, toma una decisión impulsada por el pánico. «¡Atacad al oeste!», grita. La traición se consuma. 15.000 hombres cargan colina abajo, no para ayudar a sus camaradas, sino para aplastarlos contra el barro. La línea de Mitsunari colapsa bajo el peso de la sorpresa. No es una derrota, es una disolución. Los samuráis leales gritan «¡Traición!», mientras son masacrados por la espalda. Ishida Mitsunari huye a las montañas, pero es cazado días después. Cuando lo llevan al lugar de ejecución en Kioto, pide agua. Le ofrecen un kaki seco. «No», dice, «el kaki es malo para la digestión». El verdugo se ríe. «Vas a perder la cabeza en un minuto. ¿Qué te importa la digestión?». Mitsunari responde con la dignidad del hielo. Un hombre con un propósito cuida su vida hasta el último segundo. Y la hoja cae. Tokugawa Ieyasu ha ganado. El juego de sillas musicales que duró un siglo ha terminado. La música se detiene y solo él queda sentado. En el año 1603, el emperador le otorga el título supremo, Sei Taishogun. Pero Ieyasu no comete el error de sus predecesores. No se queda en la venenosa Kioto. No se queda en la comercial Osaka. Señala en el mapa un pequeño pueblo pesquero en el este, un pantano insignificante llamado Edo. «Aquí», dice, «aquí construiré el centro del universo». Sus ingenieros cortan colinas y rellenan la bahía. De la nada surge una metrópolis planificada para la guerra y el control. Edo, la futura Tokio, nace bajo la bota de los Tokugawa. Pero ganar la guerra es la parte fácil. La paz es lo difícil. Ieyasu diseña un sistema de control social tan perfecto, tan maquiavélico, que mantendrá a Japón congelado en el tiempo durante 250 años. Lo llama Sankin Kotai. La alternancia en la asistencia es una jaula de oro. Cada señor feudal, cada daimyo, está obligado por ley a construir una mansión lujosa en Edo y vivir allí un año sí y otro no. Pero hay una trampa. Cuando el señor regresa a sus tierras, su esposa y sus hijos deben quedarse en Edo. Son rehenes permanentes del shogun. Si un señor feudal piensa en rebelarse en sus provincias lejanas, solo tiene que recordar que la cabeza de su hijo está a un decreto de distancia de ser cortada en la capital. Además, el costo de mantener 2 residencias y viajar con séquitos de miles de samuráis arruina a los señores. Gastan su dinero en procesiones y kimonos, no en ejércitos. Ieyasu los castra económicamente y los ata emocionalmente. Es una tiranía brillante. Sin embargo, queda una espina clavada en el costado del shogun. En el inexpugnable castillo de Osaka, el hijo de Hideyoshi, Hideyori,
ya no es un niño, es un adulto. Y el castillo está lleno de ronin, samuráis sin amo, veteranos de Sekigahara que odian a los Tokugawa y sueñan con una última guerra gloriosa. Ieyasu, ya con 70 años, sabe que no puede morir dejando a este rival vivo. En el año 1614 busca una excusa ridícula, una inscripción en una campana de un templo que supuestamente insulta su nombre, y moviliza al ejército. Comienza el sitio de Osaka. Es la batalla final de la era de los samuráis. 200.000 hombres de Tokugawa rodean la fortaleza, pero Osaka es inexpugnable. Dentro, el legendario guerrero Sanada Yukimura construye fortificaciones adicionales, el Sanada Maru, y repele ola tras ola de atacantes, tiñendo los fosos de rojo. Los arcabuces de los defensores hacen estragos. Ieyasu se da cuenta de que la fuerza bruta no funcionará. Recurre a la guerra psicológica. Ordena a sus cañones que disparen día y noche, no a las murallas, sino a los aposentos de la madre de Hideyori. El ruido es incesante. El terror rompe la voluntad de los defensores. Se negocia una tregua. Ieyasu promete clemencia si rellenan los fosos exteriores, como gesto de buena voluntad. Los defensores, ingenuos, aceptan. Los hombres de Tokugawa trabajan a una velocidad frenética y no solo rellenan los fosos exteriores, sino también los interiores. El castillo queda desnudo, sin agua, sin muros. En el verano de 1615, la tregua se rompe. Ya no es un sitio, es una ejecución. El ejército de Tokugawa inunda el complejo. El castillo de Osaka, el sueño dorado de Hideyoshi, arde hasta los cimientos. Hideyori y su madre cometen suicidio ritual entre las llamas. El linaje Toyotomi es exterminado hasta el último bebé. Ahora sí. El silencio es total. No queda nadie para desafiar al shogun. Pero hay un enemigo que no lleva armadura, un enemigo que viene en barcos negros con cruces en las velas. El cristianismo. Los misioneros jesuitas y franciscanos han convertido a cientos de miles de japoneses. Para los Tokugawa, esto es un cáncer. Un cristiano obedece a un dios extranjero y a un papa en Roma antes que al shogun en Edo. Eso es traición espiritual. La represión comienza lentamente y se convierte en un holocausto. En Nagasaki, los cristianos son crucificados en el mar, hervidos vivos en las aguas termales de Unsen o colgados boca abajo en pozos llenos de excrementos hasta que apostatan o mueren. La culminación es la rebelión de Shimabara en 1637. Campesinos cristianos, hambrientos y oprimidos, se levantan. 37.000 hombres, mujeres y niños se atrincheran en un castillo abandonado, agitando banderas con ángeles y cálices. El shogunato envía 120.000 soldados. Los aplastan. No hay piedad. Todos son decapitados. El tercer shogun, Tokugawa Iemitsu, mira el horizonte y decide que el mundo exterior es demasiado peligroso. Japón no necesita nada de nadie. En el año 1639 dicta el Sakoku, el edicto de cierre del país. Se prohíbe salir de Japón bajo pena de muerte. Se prohíbe construir barcos grandes capaces de navegar en alta mar. Se expulsa a todos los portugueses y españoles. Solo se permite quedarse a unos pocos comerciantes holandeses, protestantes a los que no les importa la religión, solo el dinero. Los encierran en una isla artificial minúscula en la bahía de Nagasaki llamada Dejima. Esa isla será el único agujero de cerradura por el que Japón mirará al mundo durante los próximos 2 siglos. Las grandes puertas de madera del archipiélago se cierran con un golpe seco. Japón entra en un sueño profundo, una cápsula del tiempo hermética.
Mientras el resto del mundo atraviesa la revolución industrial, la revolución francesa y el nacimiento de la ciencia moderna, Japón se queda congelado en una paz feudal perfecta y estática. Pero la física dicta que la presión exterior siempre aumenta. Y en el vasto océano Pacífico, una nueva potencia joven y hambrienta está construyendo barcos de vapor negros que escupen humo, barcos que no necesitan viento, barcos que están a punto de llamar a la puerta con los puños de hierro de la modernidad. El sueño de Edo está a punto de convertirse en una pesadilla de despertar. Es el 8 de julio de 1853. El sueño de 2 siglos se rompe no con un susurro, sino con el rugido de motores de vapor. En la bahía de Uraga, los pescadores miran al horizonte y sus mentes no pueden procesar lo que ven. No son barcos, son montañas negras flotantes que escupen humo denso y oscuro, moviéndose contra el viento. Sin velas, son los Kurofune, los barcos negros. El comodoro Matthew Perry de los Estados Unidos ha llegado. No pide permiso para entrar. Apunta sus cañones Pike Sands hacia la ciudad indefensa de Edo. Su ultimátum es simple y aterrador. Abrid vuestros puertos al comercio o seréis destruidos. El pánico que se desata en Edo es absoluto. El gobierno del shogunato, anquilosado por la burocracia y la paz forzada, se paraliza. Los samuráis desenvainan sus katanas oxidadas y miran impotentes a los leviatanes de acero. No pueden cortar el hierro con el espíritu. El shogun, el gran dictador militar, se revela como un tigre de papel. Firma el Tratado de Kanagawa. Es una humillación nacional. Japón se abre de piernas ante las potencias occidentales. La ilusión de invencibilidad se evapora. Y cuando la autoridad central muestra debilidad, los lobos huelen la sangre. Surge un grito desde las provincias del sur, desde los clanes de Satsuma y Choshu, los viejos enemigos de los Tokugawa, que han guardado rencor desde la batalla de Sekigahara durante 250 años. El grito es Sono Joi. Reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, es un nacionalismo xenófobo y violento. Jóvenes samuráis de rango bajo, los shishi, u hombres de alto propósito, abandonan a sus señores y convergen en Kioto. Kioto se convierte en un matadero. Es una guerra de terroristas contra policías. Los shishi asesinan a funcionarios del shogunato a plena luz del día, dejando notas clavadas en los cadáveres con sus espadas. Castigo del cielo. En respuesta, el shogunato libera a los lobos de Mibu, el Shinsengumi, un escuadrón de la muerte de espadachines implacables vestidos de azul pálido. Las calles empedradas de la antigua capital se vuelven resbaladizas por la sangre. Es Tenchu, el asesinato político convertido en arte cotidiano. Pero el fanatismo no basta para derrotar a los cañones occidentales. Satsuma y Choshu, tras ser bombardeados por flotas británicas y europeas en represalia por ataques a extranjeros, aprenden una lección dolorosa pero vital. Si no puedes vencerlos, conviértete en ellos. Tiran la xenofobia ciega y abrazan la tecnología del enemigo. Compran fusiles Mini, cañones Armstrong y buques de guerra a vapor. El shogunato se tambalea, pero Satsuma y Choshu se odian entre sí más de lo que odian al shogun. Es un estancamiento mortal, hasta que aparece un hombre. Sakamoto Ryoma, un ronin desaliñado, con las botas sucias y una pistola Smith & Wesson oculta en el kimono. Él entiende que Japón no tiene tiempo para vendetas feudales. En una reunión secreta, llena de tensión suicida, logra lo imposible: la alianza Satsuma-Choshu. Las dos potencias militares del sur unen sus fuerzas. La sentencia de muerte de los Tokugawa está firmada. El último shogun, Tokugawa Yoshinobu, intenta una maniobra desesperada:
devuelve formalmente el poder al emperador, esperando mantener el control real como primer ministro en un nuevo gobierno. Pero los rebeldes no quieren una transición, quieren una aniquilación. Provocan, incendian la mansión de Satsuma en Edo. Yoshinobu muerde el anzuelo, moviliza su ejército para marchar sobre Kioto y aplastar a los insolentes. Enero de 1868. La guerra Boshin comienza. La batalla de Toba-Fushimi. 15.000 hombres del shogun contra 5.000 rebeldes de Satsuma y Choshu. Los números favorecen al viejo régimen 3-1. Parece fácil. Pero cuando el ejército del shogun carga con lanzas y espadas, gritando con el fervor de siglos de tradición, se encuentran con algo que no esperaban: fuego de volea disciplinado y artillería moderna. No es una batalla, es la colisión del pasado contra el futuro. Los samuráis de élite caen como trigo ante la guadaña, y entonces, en medio del humo, sucede el golpe psicológico final. En las filas enemigas se levantan estandartes rojos y dorados con el crisantemo imperial. El ejército rebelde ha sido declarado oficialmente el ejército imperial. Dispararles es traición. La moral del shogunato se desintegra. Yoshinobu huye en un barco hacia Edo, abandonando a sus hombres. El mito del guerrero supremo muere en el barro de Fushimi. Las fuerzas imperiales marchan hacia el este, hacia Edo. La gran ciudad, la capital de 1 millón de almas, se prepara para arder. El comandante de las fuerzas imperiales, Saigo Takamori, el último samurái real, se encuentra con el negociador del shogunato, Katsu Kaishu. No hay combate. Katsu convence a Saigo de que quemar la ciudad y matar a los civiles no es el camino hacia el Japón moderno. El castillo de Edo abre sus puertas sin derramar una gota de sangre. El shogun capitula. 265 años de gobierno. Tokugawa terminan con una firma en un papel. El joven emperador, un adolescente de 16 años llamado Mutsuhito, abandona la reclusión de Kioto. Viaja al este. Entra en el castillo del shogun. Edo cambia de nombre. Ahora es Tokio, la capital del este. El sistema feudal se declara obsoleto. Las castas se abolen. Pero los samuráis, la clase que ha liderado esta revolución, no saben que están cavando su propia tumba. Creen que han restaurado el orden antiguo. No tienen idea de que el nuevo gobierno no quiere guerreros con 2 espadas en la cintura. Quiere conscriptos con uniformes, telégrafos y ferrocarriles. La traición final a la clase samurái está a punto de comenzar y será la madre del Japón moderno. El dolor de parto será atroz. Es el año 1877. La traición se ha consumado. Los samuráis, los mismos hombres que derramaron su sangre para restaurar al emperador, ahora miran a su alrededor y no reconocen el país que han construido. El gobierno Meiji ha prohibido llevar espadas en público. Ha eliminado sus estipendios de arroz. Ha declarado que su casta, su identidad, su razón de existir durante 1000 años es un anacronismo vergonzoso. Les han dicho: gracias por la revolución, ahora desaparezcan. Pero el espíritu del guerrero no se apaga con un decreto burocrático. Saigo Takamori, el héroe de la restauración, el hombre que abrió las puertas de Edo sin luchar, mira con horror cómo los políticos occidentales en levita desmantelan el alma de Japón. Se retira al sur, a Kagoshima, funda escuelas privadas, pero no enseñan matemáticas. Enseñan tácticas. Miles de samuráis descontentos acuden a él como polillas a la luz. El gobierno en Tokio entra en pánico. Envían espías. Intentan mover los arsenales de armas. Es la chispa en el polvorín. Los estudiantes de Saigo atacan. Saigo, con el corazón pesado,
Acepta su destino. Si es así, mi cuerpo será ofrecido a la tierra. Comienza la rebelión de Satsuma. Es la última carga de la caballería romántica contra la fría pared de la realidad industrial. 25.000 samuráis contra 300.000 conscriptos imperiales. La guerra culmina el 24 de septiembre en la colina de Shiroyama. Saigo y sus últimos 300 hombres están rodeados. Están heridos, hambrientos y superados en número 60-1. Abajo, el ejército imperial despliega ametralladoras, Gatling y artillería moderna. No es una batalla, es la ejecución sumaria de una era. A las 4 de la mañana comienza el bombardeo. Los samuráis cargan cuesta abajo, espadas en mano, gritando contra el rugido de las balas. Caen por docenas. Saigo es herido en la arteria femoral, se arrodilla en el barro, mira hacia el Palacio Imperial en el norte, se inclina y pide a su teniente que le corte la cabeza antes de ser capturado. La hoja cae. El último samurái muere. Con él muere el Japón feudal. Pero de su sangre nace algo mucho más aterrador: el imperio del Japón moderno. El gobierno Meiji adopta el lema Fukoku Kyohei, país rico, ejército fuerte. La industrialización no es un proceso económico, es una carrera de supervivencia frenética. Envían misiones a todo el mundo. Copian la Marina Británica, copian el ejército prusiano, copian las leyes francesas. Las chimeneas de las fábricas oscurecen el cielo de Osaka. Los astilleros trabajan 24 horas al día. Japón se traga la revolución industrial entera en 3 décadas. Lo que a Occidente le tomó siglos, Japón lo hace en una generación. Y ahora, la nueva máquina de guerra necesita combustible, necesita recursos, necesita probarse a sí misma. Japón mira el mapa y ve a Corea como una daga apuntando al corazón de Japón. Detrás de Corea está la vieja China, el gigante dormido. En 1894 estalla la primera guerra sino-japonesa. El mundo occidental se ríe. Los pequeños isleños contra el dragón chino serán aplastados. Se equivocan. El ejército japonés, disciplinado, moderno y fanático, atraviesa las defensas chinas como si fueran de papel. Toman Port Arthur en un día. Hunden la flota china en el río Yalu. Es una masacre. Japón exige Taiwán, exige reparaciones, exige respeto. Pero Occidente interviene. Rusia, Alemania y Francia obligan a Japón a devolver el territorio conquistado. Es la triple intervención. Japón obedece, pero la humillación se graba a fuego en la psique nacional. Nunca más, juran los generales. La próxima vez seremos tan fuertes que nadie nos dictará órdenes. Se preparan para el gran enemigo, el oso ruso. Es el año 1904. Japón hace algo impensable. Ataca a una potencia europea blanca. Un ataque sorpresa, nocturno, con torpedos contra la flota rusa en Port Arthur. Comienza la guerra ruso-japonesa. Es una guerra de trincheras brutal, un preludio sangriento de la Primera Guerra Mundial. Los soldados japoneses se lanzan contra las ametralladoras rusas con gritos de Banzai, muriendo por miles por ganar unos metros de colina pelada. El asedio de Port Arthur es un matadero. El general Nogi sacrifica a sus propios hijos en el asalto. Finalmente, la fortaleza cae. El zar Nicolás II, furioso, juega su última carta, envía a la flota del Báltico. 45 barcos de guerra deben navegar 18.000 millas, dando la vuelta al mundo, desde el norte de Europa, rodeando África, cruzando el Índico, para llegar al mar de Japón y aniquilar a los monos amarillos. Es la odisea de los condenados. El viaje dura 7 meses. La flota rusa llega agotada, con las tripulaciones al borde del motín, los cascos sucios y la moral por los suelos. Esperándolos, en el estrecho de Tsushima, está el almirante Togo Heihachiro.
el Nelson del Este. Su flota es más pequeña, pero es más rápida. Sus artilleros son letales y tienen una nueva tecnología secreta, pólvora Shimose, altamente explosiva. Es el 27 de mayo de 1905. El mar está agitado. Togo divisa la flota rusa saliendo de la niebla. Iza la bandera Z. El destino del imperio depende de esta batalla, que cada hombre cumpla con su deber supremo. Togo realiza una maniobra de una audacia suicida, el cruce de la T. Gira su flota frente a la columna rusa, exponiendo su costado, permitiendo que todos sus cañones disparen simultáneamente mientras los rusos solo pueden usar los de proa. El resultado es apocalíptico. Los proyectiles japoneses llueven sobre los acorazados rusos. El acero se funde, los hombres se vaporizan. El buque insignia ruso, el Kniaz Suvorov, se convierte en una antorcha flotante. En cuestión de horas, la flota del zar deja de existir. De 45 barcos, solo 3 logran llegar a Vladivostok. 5.000 rusos mueren. Los japoneses pierden solo 117 hombres. Es la victoria naval más decisiva desde Trafalgar. La noticia recorre el mundo como una onda de choque eléctrica. Londres, París, Washington se quedan helados. Una nación asiática ha aniquilado a una gran potencia europea. El mito de la supremacía blanca se ha roto para siempre. En Japón, la victoria es una droga. Las multitudes en Tokio gritan de éxtasis. Se sienten invencibles. Han derrotado a China. Han derrotado a Rusia. Creen que los dioses están de su lado. Creen que el Yamato Damashi, el espíritu japonés, es superior a la materia, superior a la lógica, superior al mundo. Pero en esta euforia se siembra la semilla de su propia destrucción. Los militares toman el control total del gobierno. El ejército ya no responde ante los políticos. Solo responde ante el emperador, y el emperador es una figura divina que rara vez habla. El ejército se convierte en un estado dentro del estado. Empiezan a mirar más allá. Corea es anexada formalmente en 1910. Ya no son libertadores de Asia, son los nuevos colonizadores. La brutalidad que mostraron en Port Arthur se convierte en política de Estado. Intentan borrar la cultura coreana, prohibir su idioma, obligarlos a adorar al emperador. El sol naciente está en su cenit, pero el calor se está volviendo insoportable. La arrogancia ciega a los líderes. Creen que pueden expandirse infinitamente. Miran hacia Manchuria, miran hacia el sudeste asiático y fatalmente miran al otro lado del Pacífico, hacia el único rival que queda en el tablero, el gigante industrial que una vez forzó sus puertas, los Estados Unidos de América. La era de los samuráis ha terminado. La era del fascismo imperial ha comenzado. Japón está construyendo una pira funeraria para sí mismo y está a punto de prenderle fuego al mundo entero para alimentarla. El camino hacia Pearl Harbor no empieza en 1941, empieza aquí, en el orgullo desmedido de Tsushima. El dragón ha probado la sangre y ahora quiere devorar el océano. El reloj del destino avanza hacia la medianoche. Es el año 1931. El ejército japonés en Manchuria, actuando como una bestia con cerebro propio, vuela una sección de su propio ferrocarril. Culpan a los chinos. Es una mentira burda, pero es suficiente. Invaden. Tokio no da la orden, pero Tokio tampoco la detiene. El gobierno civil ha perdido el control. El primer ministro Inukai Tsuyoshi intenta frenar la locura y es asesinado en su propia casa por cadetes navales. Sus últimas palabras son: si hablamos, podemos entendernos. La respuesta de los asesinos es un disparo a quemarropa. El diálogo ha muerto. La guerra se extiende como gangrena hacia el corazón de China.
En el año 1937 cae Nankín. Lo que sigue no es guerra, es una orgía de sadismo que hiela la sangre del mundo. 6 semanas de terror absoluto. El Bushido, el código del guerrero que hablaba de honor y benevolencia, es pervertido hasta convertirse en una licencia para la atrocidad. Japón cree que está liberando a Asia, pero solo está creando un cementerio continental. Estados Unidos responde cerrando el grifo. Embargo de petróleo. El 90% del combustible de Japón desaparece de la noche a la mañana. La elección es binaria y brutal: retirarse de China y perder la cara, o atacar a la potencia industrial más grande de la historia y arriesgar la aniquilación nacional. Eligen el suicidio glorioso. 7 de diciembre de 1941. Domingo por la mañana. El cielo sobre Hawái se llena con el zumbido de 353 aviones con el sol rojo en las alas. Tora, tora, tora. El ataque a Pearl Harbor es una obra maestra táctica y un error estratégico fatal. Despiertan al gigante. El almirante Yamamoto, el arquitecto del ataque, no celebra. Sabe que han ganado 6 meses de libertad en el Pacífico antes de que la maquinaria industrial estadounidense los aplaste. Y la maquinaria arranca. La marea cambia en Midway. 4 portaaviones japoneses, el orgullo de la flota, se hunden en 5 minutos fatales. La guerra defensiva comienza. Es una agonía lenta y sangrienta, isla por isla. Guadalcanal, Tarawa, Saipan. Los soldados japoneses no se rinden. Se lanzan en cargas, banzai, muriendo por miles antes que aceptar la deshonra de la captura. En Saipán, los civiles, madres con bebés en brazos, saltan de los acantilados al mar para no ser tocados por los diablos americanos. Es el adoctrinamiento total. La muerte es ligera como una pluma, el deber es pesado como una montaña. Para el año 1945, el perímetro defensivo se ha roto. Los bombarderos B-29 están al alcance de Tokio. Ya no necesitan invadir. La noche del 9 de marzo, el cielo de Tokio se ilumina, pero no es el amanecer. Es la operación Meeting House. 300 bombarderos dejan caer 1.600 toneladas de napalm sobre la ciudad de madera y papel. Se crea una tormenta de fuego, un tornado térmico que succiona el oxígeno y hierve los canales. En una sola noche, 100.000 personas mueren carbonizadas. Es más letal que cualquier ataque nuclear posterior. Tokio es un páramo de ceniza gris y cadáveres negros. Pero el gobierno militar no se rinde. Preparan la Operación Ketsugo, la defensa final de las islas principales. Planean movilizar a 28 millones de civiles con lanzas de bambú. 100 millones de almas muriendo por el emperador. Prefieren la extinción nacional antes que la rendición. Los aliados miran este fanatismo y hacen un cálculo frío. Una invasión costará 1 millón de vidas aliadas y 10 millones de japonesas. El presidente Truman mira el informe del proyecto Manhattan. Hay una alternativa terrible. 6 de agosto de 1945, 8 de la mañana con 15 minutos. El cielo sobre Hiroshima es azul claro. Un solo bombardero, el Enola Gay, deja caer una sola bomba. Little Boy. Durante 43 segundos, la bomba cae en silencio. Luego, un segundo sol se enciende a 600 metros sobre el suelo. La temperatura en el hipocentro alcanza los 4.000 grados centígrados. Los pájaros se encienden en pleno vuelo. Las personas se vaporizan instantáneamente, dejando solo sus sombras quemadas en el pavimento, como un negativo fotográfico del horror. La onda expansiva aplasta la ciudad como si fuera una maqueta de cartón. 70.000 personas mueren en un parpadeo. Tokio está en shock. No entienden qué ha pasado. Un meteorito, una nueva arma química.
Antes de que puedan procesarlo, la Unión Soviética declara la guerra e invade Manchuria, aplastando al ejército de élite en días. Y entonces, el 9 de agosto, Nagasaki, la segunda bomba. Fat Man, otro pilar de luz blanca, otra ciudad borrada del mapa. El Consejo Supremo de Guerra sigue debatiendo. 3 votos a favor de la rendición, 3 en contra. Los generales quieren pelear hasta el último hombre. Quieren que Japón muera matando. El punto muerto es total. Entonces, sucede lo inaudito. El emperador Hirohito, el dios viviente que nunca habla de política, se levanta de su trono. Su voz tiembla. «He tragado mis lágrimas», dice. «Debemos soportar lo insoportable». Decide rendirse. Los fanáticos militares intentan un último golpe de Estado esa noche. Asaltan el palacio buscando la grabación del discurso del emperador para destruirla. Matan al comandante de la guardia. Queman la casa del primer ministro. Pero fracasan. El sol está saliendo y esta vez ilumina la derrota. El 15 de agosto a mediodía, la Radio Nacional emite un sonido que ningún japonés común ha escuchado jamás. La voz del emperador. Usa un lenguaje arcaico y formal. Nunca usa la palabra rendición. Dice que la situación de la guerra no se ha desarrollado necesariamente en beneficio de Japón. La gente se arrodilla en los escombros, frente a las radios, llorando. No lloran solo por la derrota. Lloran porque su mundo, su cosmología entera, se ha derrumbado. El dios ha hablado y ha dicho que son mortales. Semanas después, en la bahía de Tokio, a bordo del acorazado USS Missouri, una delegación japonesa con sombreros de copa y frac sube a cubierta. Cojean. El ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, firma el acta de rendición con mano temblorosa. El general Douglas MacArthur observa con sus gafas de sol y su pipa de maíz. Cientos de aviones aliados rugen sobre el barco en una demostración final de poder abrumador. Japón está en ruinas. Sus ciudades son cementerios. Su imperio ha desaparecido. Su ejército ha sido desmantelado. Su honor triturado. Pero en ese vacío absoluto, en ese silencio de la hora cero, algo extraño sucede. Los soldados americanos que desembarcan esperando encontrar demonios fanáticos con cuchillos entre los dientes, se encuentran con un pueblo exhausto, cortés y disciplinado que empieza, metódicamente, a limpiar los escombros. No hay insurgencia, no hay guerrilla. La misma energía feroz que usaron para conquistar Asia ahora se vuelca hacia adentro, hacia la reconstrucción. El samurái cuelga la espada y toma el martillo. El código de lealtad feudal se transfiere a la empresa, a la fábrica, a la familia. Del fuego nuclear, del trauma más profundo que una nación haya sufrido jamás. Japón no muere, cambia de piel. El sol rojo se pone sobre el imperio militar, bañando el horizonte en sangre y memoria. Pero la tierra, esa tierra volcánica que tiembla y respira, permanece. La historia del guerrero termina aquí, en la cubierta de un barco extranjero, bajo la sombra de la nube de hongo. Lo que nace mañana de las cenizas radiactivas ya no es una historia de espadas. Es un milagro de silicio y acero que el mundo aún no puede imaginar.